Vislumbramos los días de Navidad como el momento para recordar buenos momentos junto a la familia, para rememorar en forma de herencia la esencia de aquellos que se marcharon y han dejado su silla vacía, para ser felices y sobre todo para formular nuevos deseos de dicha para los sucesivos meses. No obstante, hay un lado oscuro, un lado trágico, y es que en ocasiones se utilizan estas fechas tan señaladas para cambiar la bondad por crueldad, la generosidad por el egoísmo y la buena ventura por la muerte. Y hoy, en esta Nochebuena, queremos traeros este truculento capítulo. Y para ello nos visita Iván Mourin. Iván Mourin, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues aquí listo para hablar de crimen y más en estas fechas. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad, no es un villancico lo que estoy recitando. Quiero decir que en estos días la gente piensa que nada ocurre, que todo parece que llega a una aparente calma, ¿no, Iván? Pero al parecer no es así. No, no es así. Y a ver, sí que lo hemos visto en el cine, ¿no? El ver películas como, por ejemplo, Noche de Paz, Noche de Muerte, en Historias de la Cripta, que tenían algún capítulo especial relacionado con Papá Noeles, que normalmente salían de manicomios y acababan acabando con gente. Pero lamentablemente la historia está llena de crímenes que suceden en estas fechas, ¿no? En estas festividades. En ocasiones están acompañadas por temas, por rencillas familiares, porque eso ocurre mucho, ¿no? Y ocurre hoy en día. Es decir, te juntas con la familia, a veces casi te juntas por obligación. El alcohol, ciertas conversaciones, pues pueden crear ciertos altercados que al final, pues a veces se van más allá de lo que tendría que ser algo cordial, podríamos decir. Pero como digo, Iván, cuesta vislumbrar esta parte más malvada del ser humano en estos días como el 24 o 25 de diciembre. Nos cuesta imaginar que ocurren asesinatos en esos días. Aunque bueno, pensándolo fríamente, es un día como otro cualquiera. Sí, han ocurrido asesinatos ya hace muchas décadas, por ejemplo, pero también en épocas bastante más recientes. En ocasiones son casos, a lo mejor de un único asesinato, de una sola persona que a veces no tiene ni siquiera conexión familiar, pero en otras ocasiones han sido familias enteras. Por ejemplo, podríamos empezar con un caso que ocurre el 25 de diciembre de 1929 en Carolina del Norte, más concretamente en Germantown, y se trata del asesinato de la familia Lawson. Aquí el cabeza de familia, Charlie Lawson, ese día decide llevarse a todos sus hijos y a su mujer, pues a comprar ropa para prepararse para esta festividad, ¿no? Ellos estaban dedicados al negocio del tabaco y hacía unos 2 años que se habían comprado una granja y era donde precisamente habían estado pues llevando una vida bastante acomodada. Pues esa tarde, sin saber bien por qué, porque parece que el hombre no mostraba ningún tipo de conducta extraña, ni siquiera había sido agresivo anteriormente con su familia, mata empezando por sus dos hijas, de 12 y 7 años, en la entrada de la propiedad de esta granja que mencionaba antes. Después entra en la casa y acaba también disparándole a su mujer, que estaba en el porche esperando pues precisamente a que entraran sus hijos. Después acaba con su hija mayor y con otros dos hijos que son más pequeños, de 4 y 2 años. Y el último, con el que acaba, es con su hija de 4 meses, que está en la cuna. Y dicen que él, nada más que termina de cometer estos asesinatos, se dirige al bosque con la misma escopeta que mata a sus hijos y a su esposa y se acaba suicidando. En esta tragedia solamente hay un único superviviente, que es su hijo de 16 años, el segundo más mayor, que precisamente como estaba haciendo recados fuera de la granja, pues consiguió salvar su vida. En este caso, claro, ¿qué ocurre? Esto ocurre en Estados Unidos y, como ha ocurrido en casos anteriores, una zona donde se ha cometido un crimen tan brutal, pues hay siempre quien saca tajada. Y por lo tanto, en este caso, la hermana de Charlie Lawson decide crear como una especie de museo del crimen, museo del terror en esta granja y consigue realmente pues, amasar una fortuna atrayendo a gente a este lugar. Finalmente, la granja acaba siendo demolida por toda la mala fama que hay, porque el pueblo no la quiere allí, pero hoy en día aseguran que todavía el fantasma de Charlie Lawson recorre el terreno y que además el terreno en sí está embrujado. Por ejemplo, podríamos hablar de uno relacionado con la lotería,
con la lotería. Realmente hay varios crímenes que detrás está la avaricia, ¿no? Quizás uno de los pecados capitales más reconocidos y que lamentablemente muchas personas se caracterizan por él. En este caso, nos vamos a Ontinyent, en la Comunidad Valenciana, al 16 de diciembre de 2003. En este caso, que es, bueno, no es tan reciente, pero tampoco tan alejado, ¿no? De este año en el que vivimos. Roberto Conejero Coy, de 67 años, que es tesorero de la Asociación de Fiestas La Purísima de este pueblo, es encontrado por Carme Gisbert, que es una de las presidentas de las Camareras de la Virgen, y encuentra el cadáver del hombre cubierto de sangre, bueno, realmente tendido sobre un charco de sangre. Eh, Claro, la policía lo primero que piensa es que posiblemente lo que se ha producido es un robo, ya que estamos en fechas de loterías de Navidad y entonces, como este hombre, al ser el tesorero, se encargaba precisamente del dinero que se obtenía de esta venta de lotería, que además se ve que era una venta bastante grande, pues lo relacionaron precisamente con el robo porque no se sabía tampoco dónde estaban las papeletas. 2 días después, resulta que aparece otro herido. En este caso es Isidoro Mira Escapa, eh, que tiene 61 años y es responsable de llevar el tema de la lotería dentro de esta asociación. Este hombre lo que hace es directamente, porque se ve que ha recibido un golpe en la cabeza, declara que le han robado dinero y varias series de este décimo de lotería. Lo que hacen directamente desde apuestas del Estado y también por orden de la policía es anular el número. Al final, en 2005, se acaba deteniendo a Isidoro Mira, esta persona que apareció 2 días después del cadáver, siendo acusado del crimen. En este caso lo detienen diciendo que es tanto por ser posiblemente el autor del crimen como también por provocarse autolesiones, es decir, por fingir que se había producido una agresión y que, se había producido este robo. El motivo posiblemente es la discusión porque el tesorero acusaba a este vendedor de haber vendido más papeletas de las que realmente tenían y por lo tanto estarse apropiando de un dinero que realmente pues, no se podía justificar. Finalmente, en 2009 se pide 12 años de prisión por homicidio, pero al final queda absuelto por falta de pruebas. Pero cosas bueno, del destino no, sino de un nuevo crimen que comete este hombre, y es que 10 meses después vuelve a ser detenido por intento de violación. Al final, parece ser que el hombre pues, sí que acabó yendo a la cárcel, pero por un delito totalmente diferente. Esto de la lotería suena muy español, ¿no? Y ahora que estamos, bueno, ya hemos pasado la lotería del niño, pero ahora vendrá la siguiente, pues cuidado a ver a quién tenéis al lado. Sí, pero no solamente aquí. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, que además tienen premios de lotería muy grandes, también se han producido crímenes en relación, ¿no?, a grandes premios. Por ejemplo, hay un caso muy sonado que es el de Abraham Lincoln Shakespeare, un delincuente juvenil que pasa 2 veces, en 2 ocasiones a la cárcel, pero que por casualidades del destino, por una buena fortuna, acaba ganando un premio de la lotería de 30 millones de dólares. O sea, vamos, casi nada. Pues una vecina, que se llama Doris Moore, o más conocida como Didi Moore, lo convence para que le financie la publicación de un libro biográfico. Esta mujer lo que quiere hacer realmente es estafarlo y quedarse con todo su dinero. Y para ello lo que hace es adquiere una pistola del 38, lo dispara y trata además de quemarlo en su propio jardín. Eh, o sea que tenemos casos de lotería que realmente no solamente ocurren aquí, sino que en Estados Unidos y muy seguramente en otros países donde precisamente pues esa avaricia pues lleva a ciertas personas pues a cometer crímenes que posiblemente ninguno de nosotros acabaríamos llevando a cabo. También es cierto que para estas fechas casi todo el mundo a la hora de cenar ya estamos en casa y la ciudad o las poblaciones aparentemente duermen tranquilas, pero hay oficios y bueno, hablo de policías, ambulancias, bomberos y otro más también muy digno y que hay que hacer mención, que son los taxistas que están de guardia, ¿no? Y estos últimos quizás es el colectivo más vulnerable y quizá también sean un objetivo fácil en estas fiestas. Obviamente puede cometerse crímenes perfectamente. Hay que pensar que lo que os comentaba antes,
Estamos en una noche en que una de las grandes características es una noche de festividad, una noche con muchísimo alcohol y por lo tanto no es de extrañar que se puedan producir asaltos a taxistas, agresiones, etcétera. O sea, cualquier colectivo, sobre todo que trabaje de forma nocturna y sobre todo trabajos solitarios, tienen muchas papeletas de que puedan sufrir algún tipo de ataque y lamentablemente pues a veces mortal. Otros crímenes, pues mira, tenemos uno en 2008 que casualmente, lo que comentaba al principio, de películas donde alguien se disfraza de Santa Claus y comete crímenes, y en este caso hay uno en concreto que ocurre en Estados Unidos también, y es Bruce Jeffrey Pardo en 2008, en Nochebuena de 2008, que en Covina, una ciudad del condado de Los Ángeles, decide aparecer en su casa para sorprender, entre comillas, a la familia vestido de Papá Noel. Claro, en esta festividad en concreto, en la familia ese día, se reúnen 25 personas en casa. Una de las sobrinas de esta persona, claro, lo que hace es ve a través de la puerta, a través del cristal de la puerta, que alguien disfrazado de Papá Noel se está acercando a casa. Y claro, ella lo que hace es correr muy emocionada y abrir la puerta. Pues desgraciadamente la niña abre la puerta y Pardo le pega un tiro en la cabeza con una pistola que lleva, porque él está armado con un arma de fuego y al mismo tiempo con un lanzallamas. Entonces, 9 personas de estas 25 en la casa acaban falleciendo, entre ellas pues esta niña, los padres y varios miembros de la familia, entre los que se encuentran cuñados, sobrinos, ex-suegros, incluso la exmujer. Eh, en este caso en concreto, él sí que parece que ya lo tenía planeado desde hacía mucho tiempo. Dicen que ya en verano empezaba a tener un comportamiento bastante cercano a la psicosis y que por esas fechas aproximadamente llegó a invertir 300 dólares, perdón, para comprarse un disfraz de Santa Claus. Y que además, pues bueno, era de un tamaño grande porque se ve que el hombre tenía bastante sobrepeso. Una vez que comete los crímenes, acude a casa del hermano, creo, si no recuerdo mal, y allí mismo se suicida. Muy curioso a la vez que tétrico, pero sobre todo, ir con un lanzallamas en estas fiestas, hostia. Y es que además mató a lo que es la exmujer y los ex suegros con la pistola y a esta niña, y sin embargo a los otros los quemó. Claro, pensándolo fríamente, si quieres cometer un acto o quieres cometer un hecho de estas características y que haga el mayor daño posible, pues las fechas de Nochebuena, Navidad o San Esteban, que estamos con amigos o con la familia, es el mejor momento porque nos tienes a todos juntos. Puede ser que una de las cosas sea esa, ¿no? La facilidad de poder concentrar a más gente y depende también cuál es la motivación del crimen. En ocasiones, pues sí que está relacionada pues, con un rencor generalizado hacia la familia, ¿no? Quizás por malos tratos o porque tú, aunque no exista ese maltrato, te sientas desplazado, ¿no? de este círculo familiar. Y entonces en ocasiones se provoca por esto. En otras muchas ocasiones eh, no hay una explicación, simplemente se produce un acto de violencia, a lo mejor es un pequeño arrebato que empieza como algo muy simple, una pequeña discusión y la cosa pues acaba. Y, y en ocasiones esto que parece que no tendría que ir más allá, a lo mejor esconde algo anterior, ¿no? Es decir, pues a lo mejor ciertos piques, podríamos decir, que se producen en estas reuniones familiares y que al final dices no puedo más y acabas cometiendo una auténtica locura. Iván, para ir llegando al final de nuestra charla, ¿tienes algún crimen o algún asesinato más debajo de la manga? Sí, hemos hablado de Lotería de Navidad, hemos hablado de Santa Claus y no podían faltar las cenas de empresa. En 2016, el 22 de diciembre de 2016, se produce una cena de empresa de la empresa automovilística Citroën y una de las integrantes, que se llama Ana Enjamio, de 25 años, es asesinada por su ex jefe, que a su vez era también su expareja. Esa noche ella, bueno, ella ya había denunciado el acoso que sufría precisamente por esta persona y las amigas, una vez que termina de cenar, la acompañan hasta casa.
Lamentablemente, el agresor la está esperando en el portal y le asesta 28 puñaladas dentro del portal de la casa, alcanzándole 12 en el corazón. Claro, el causante de este crimen, que es ingeniero informático, César Adrio Otero, habían tenido una relación sentimental aproximadamente de un año, pero la cosa, pues ella se ve que se veía bastante agobiada, se veía muy acosada por él, porque se ve que tenía una conducta muy posesiva y, y finalmente decide por romper la relación. Este año, en enero del 2021, se dictó sentencia contra esta persona y fijándole el Tribunal Supremo 29 años de cárcel. Y es que al parecer cada vez se pierde más ese espíritu navideño, ¿no? La gente va a cenar o a comer con mala cara, con, no sé, con desesperanza, con pesar, y ya no ves esa alegría. Quizá también de alguna forma esto es lo que motiva que ocurra todo esto. Sí que es cierto que se está perdiendo ese espíritu navideño que se caracterizaba más de hace 20, 30 años. Yo me acuerdo cuando era pequeño que, por ejemplo, un día en concreto nos juntábamos en casa de una de mis tías y ahí éramos un montón de gente. Y la cosa, para empezar, se ha enfriado bastante. Después ya parece que es eso, que este espíritu navideño está quedando como más relegado a un segundo plano, ¿no? O a un tercero o a un cuarto. Y quizás también son las propias circunstancias, ¿no? Que se pueden estar viviendo. Hoy en día ya se sabe que vivimos en un nivel de estrés bastante más grave y bastante más severo que precisamente pues, hace unos 30 años. Quizás por las condiciones laborales y otros factores. Y eso también afecta mucho. Entonces, son muchas cosas que al final, pues en estas épocas, pues a veces no apetece pues, celebraciones. Y menos si a lo mejor tú estás muy quemado y esto lo único que va a hacer es complicarte, ¿no? ¿Tú te imaginas a un Michael Myers matando en la Nochebuena? Bueno, a ver, si hay un Michael Myers en la noche de Halloween, pues perfectamente podríamos tener a alguien así. El cine lo ha tocado. O sea, yo me acuerdo perfectamente de un capítulo de Historias de la Cripta, el segundo capítulo de la primera temporada, y que precisamente iba de un, de un paciente o un preso de un hospital psiquiátrico para criminales que se escapaba y se disfrazaba de Santa Claus y se dedicaba a matar a la gente. Podría pasar perfectamente. Hombre, te voy a confesar una cosa y atendiendo a la tesitura del crimen, ¿eh? Un Santa Claus dando leña tiene su morbo, ¿eh? Siempre hablando del cine. Igual que un Michael Myers, no sé, un Tommy de La Matanza de Texas, el Leatherface. Es decir, tiene su qué. Bueno, su morbo, pues, a mí no me gustaría encontrarlo. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero sí que es verdad que sería algo chocante. O sea, porque, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Michael Myers, era algo muy peculiar, ¿no? Porque era un personaje en concreto con esa máscara. Pero claro, Santa Claus hoy en día lo vemos por todas partes. O sea, vamos y a lo mejor recorremos tres, cuatro calles del centro de una ciudad y nos podemos encontrar a cinco o seis. Y tú no te puedes imaginar que realmente uno de ellos te acaba agrediendo. Y además es eso, es que el cine lo ha explotado mucho. Incluso en el cine español. O sea, tenemos, por ejemplo, Cuento de Navidad de Paco Plaza que precisamente una ladrona se disfrazaba de Papá Noel para aprovechar un robo durante estas fechas navideñas. Cerramos aquí estos asesinatos de Navidad. Iván Mourin, un placer, compañero, que hayas estado con nosotros y nos escuchamos en otra ocasión. Un fuerte abrazo. Un placer, Jorge, y buenas fiestas.